bienvenidos a Medical Televisión, este espacio que te invita a hacer prevención, a hablar de la salud, de lo más importante que tenemos en nuestra casa, que es la familia, por supuesto. Estamos los martes a las 14:30 y los jueves a las 23 en la pantalla de Multivisión Federal. Los martes en dúplex por la 91.9 también, y después coleccionamos estos programas en bloques con el nombre de la enfermedad o de la afección que tratamos en YouTube, @Medical TV Salta. Los invitamos a que nos sigan y reciban las novedades de nuestras redes sociales también, de el YouTube. Y hoy tenemos, como siempre, dos temas acompañados por un profesional matriculado, especialista en el tema que vamos a tratar. Antes les contamos que este programa es auspiciado por... Ahora sí, hoy hablamos de ataxia. Está con nosotros el doctor Facundo Tomás. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, Nora? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por venir. Vamos a hacer consultorio virtual después, ¿le parece? Sí. A través del 11 26 09 0909. El doctor es neurólogo. Va a responder todas las preguntas que usted nos haga llegar con confianza, sin inhibiciones. 11 26 09 0909. Porque la enfermedad o afección que vamos a tratar hoy es como limitada, gracias a Dios, ¿no? Es como poco frecuente, sí. Poco frecuente. Compartimos un informe que ha preparado la producción. Perfecto. Y desarrollamos. La ataxia es una condición que afecta la forma en que controlamos los movimientos del cuerpo. Las personas con ataxia suelen tener problemas para moverse con coordinación y equilibrio. Esto puede hacer que caminar, hablar, agarrar objetos o moverse de manera precisa sea difícil. La ataxia puede ser causada por diferentes razones. Algunas personas la heredan de sus padres, es decir, hay una predisposición genética. Otras pueden desarrollarla después de sufrir una lesión en el cerebro, como un accidente cardiovascular o debido a una enfermedad que afecta el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. La ataxia hereditaria es rara. Una de las más comunes es la ataxia Friedreich, que afecta aproximadamente a 1 de cada 40.000 personas en todo el mundo. Las ataxias adquiridas son más comunes que las hereditarias y pueden surgir debido a una lesión cerebral, un accidente cardiovascular, infecciones, deficiencia de vitaminas o consumo excesivo de alcohol. No existen cifras exactas a nivel mundial para estas ataxias, ya que depende de la causa subyacente. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Muy bien. Doctor, si hablamos de ataxia, hablamos de cerebelo. Y yo quiero que usted empiece contándonos qué es el cerebelo. Bueno, el cerebelo es una parte de nuestro sistema nervioso que tiene un rol fundamental, es el que maneja todo lo que es el equilibrio, la coordinación de los movimientos, entre otras funciones, ¿no? Esas, te digo, son las más importantes. Participa en el lenguaje, en el habla, en los movimientos visuales, pero sobre todo la coordinación de los movimientos y el equilibrio. Esa es la principal función. Bien. Entonces, si hablamos de ataxia... Hablamos de pérdida de coordinación de movimientos, pérdida de equilibrio, básicamente. Bien, como una consecuencia de otra situación de base, ¿no? Sí, la ataxia es un síntoma. Ajá. Por ende, te lo pueden dar muchas enfermedades, como decía el informe, enfermedades hereditarias, enfermedades adquiridas. Ahí hablaba del ACV, que siempre hablamos. Si el ACV afecta el cerebelo, me puede producir obvio ataxia. Un tumor del cerebelo, una lesión traumática que me lesione el cerebelo, y hay causas que son metabólicas. Ahora, doctor, ¿hay signos o síntomas que podemos ir o que ustedes los neurólogos se dan cuenta que podrían estar ante ataxia, que se vaya presentando progresivamente como síntoma? Sí, a ver,
tiene varias formas de inicio esto, ¿no? Pero una de las principales es el tema del equilibrio, ¿sí? Generalmente son pacientes que empiezan a notar esa falta de equilibrio, esa falta por ahí o pérdida de movimientos finos. Movimientos finos me refiero a por ejemplo, a abotonarse una camisa, por ejemplo, el manejo de los cubiertos, de los utensilios, o quien hace tareas finas con los dedos empieza a notar ahí que falla. Y en la marcha, sobre todo la incoordinación, el por ahí chocarse con elementos. Bien. Eso es lo que nos empieza a alertar. Por supuesto, en la progresión empiezan a aparecer otras cosas. Eso le iba a decir, si usted lo detecta a tiempo, ¿se puede detener esa progresión o no? Depende de la causa. Hay causas, como todas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades degenerativas, es una analogía, no es lo mismo, pero, por ejemplo, lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, es degenerativa y va a progresar, por más que yo la detecte a tiempo. En enfermedades degenerativas del cerebelo pasa lo mismo. Muchas veces, por más que yo la detecte a tiempo, va a progresar. Ahora, hay muchas enfermedades que si yo las detecto a tiempo, por ejemplo, un déficit de vitamina T1, que es la tiamina, de B1, que es la tiamina, perdón, me puede dar una ataxia. Y si yo la detecto a tiempo y suplemento con tiamina a ese paciente, puede mejorar, recuperarse. Ahora, ¿cuántos estudios nos va a llevar a esa conclusión de cuál es el problema que está provocando la ataxia? Generalmente son... ¿O qué estudios hacen ustedes? Claro, son rutina? síntomas que están protocolizados en cuanto a estudios. Entonces, uno cuando recibe ese tipo de paciente, ese síntoma, ya tiene todo un protocolo. Empezamos generalmente con un laboratorio donde incluimos todo esto de vitamina E, vitamina B, tiroides, hierro. Bueno, se piden toda una serie de estudios que son metabólicos. Por supuesto, una imagen. Porque la imagen, eso le iba a preguntar, ¿se puede ver en imágenes el problema? Sí, totalmente. Lo ideal es una resonancia donde yo voy a ver si el cerebelo está comprometido en cuanto a que ya haya una atrofia, que ya me haga pensar en una patología degenerativa o hereditaria más que en un déficit vitamínico, por ejemplo. Bien. O si hay, como te digo, un tumor, una ACV, que también lo voy a ver en la imagen. Bien. ¿Cuando es hereditario aparece en las primeras etapas de la vida? Hay casos que sí. Ajá. Y hay casos que pueden empezar en la edad adulta. Depende, para que vos tengas una idea ahí, dentro de las hereditarias autosómicas dominantes que se llaman, que tengo 40 genes identificados a la fecha, y se van a identificar seguramente muchos más, que son las ataxias espinocerebelosas que se llaman. O sea, para que vos veas la cantidad, 40 genes. Y las autosómicas recesivas, que ahí hablaba del Friedreich, que es la más común, también hay otro tanto de genes identificados, o sea, hay muchas. Entonces yo, depende cuál de esas es, voy a saber si empieza en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, cómo se transmite, qué consejo genético le tengo que dar, porque para la descendencia, para todo lo demás. Claro. Bueno, nosotros cuando estábamos con la producción trabajando en este tema, que había sido a pedido de un televidente, comenzamos a investigar un poco y encontramos algunos influencers que sirven muchas veces como para compartir que les estaba pasando esta situación. 2 casos de influencer que comenzaron con síntomas hasta que tuvieron definitivamente el diagnóstico de ataxia, ¿no? Y ese paso a paso que te ayuda de alguna manera a ser empático y decir, bueno, me puede estar pasando esto, aprendo sobre esta enfermedad, ¿no? Esto del equilibrio, de no saber que no podemos dominar nuestro propio cuerpo, o problemas en el habla, ¿no? Tiene también mucha manifestación allí. Sí, a ver, porque yo hace rato, decía que por ahí, por más que uno la detecte a tiempo, esto progresa, pero sí podemos enlentecer esa progresión muchas veces, si una enfermedad degenerativa. Entonces, el trabajo de un fonoaudiólogo, de un fisioterapeuta, de un terapista ocupacional, es fundamental en el manejo del equilibrio, del habla, para enlentecer, ¿sí?, esa progresión. No es lo mismo dejarlo a la libre evolución que con rehabilitación. Bien, nosotros en este programa hablamos mucho de no subestimar los síntomas, porque precisamente a partir de la prevención y de poder ir un paso adelante es que podemos frenar el avance, como usted bien dice, en torno a esta enfermedad o este síntoma de otras enfermedades. ¿No? Siempre es importante la consulta temprana, siempre lo decimos. Bien, decíamos medicación, fisioterapia,
Terapia ocupacional, porque hablamos mucho de la pérdida de los movimientos finos también para trabajos que uno hace diariamente, ¿no? En la casa. El fonoaudiólogo por el tema del habla, porque se va alterando el habla en el paciente que tiene una lesión cerebelosa. Bien. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? Ahora, ¿estos síntomas son muy similares en otras enfermedades neurológicas? Sí, a ver. O en otros problemas que se alojan en otras partes del cerebro, ¿o no? Sí, yo puedo tener también, y esto tiene que quedar claro, la ataxia no es exclusiva del cerebelo. Ajá. Yo puedo tener un trastorno del equilibrio, Bien. un ataxia, Sí. por trastornos, por ejemplo, a nivel de la zona vestibular del oído interno. Vimos que el vértigo se relaciona mucho con el oído interno. Bueno, Sí. La zona vestibular, si se lesiona, me puede dar también ataxia, trastornos del equilibrio. O, por ejemplo, aquellos pacientes que es muy común que tienen lesiones de los nervios periféricos, de los cables, de neuropatías severas. Al yo tener pérdida de sensibilidad por tener una neuropatía severa, también tengo ataxia, porque cuando piso no siento bien lo que piso, entonces el paciente pierde el equilibrio, se golpea, se cae. O sea, hay otros tipos de ataxia, ¿sí? La ataxia es un síntoma, como decíamos, muy común a distintas afecciones del sistema nervioso. ¿Y se puede asociar a la edad adulta en algún punto o no tiene nada que ver los años en todo esto? A ver, no es exclusivo de la edad, pero siempre decimos lo mismo. Es importante cómo lleva uno los años, ¿sí? Yo puedo llegar tranquilamente a los 90 años, 100 años con un buen estado de salud, cuidándome todo y no tener ningún trastorno del equilibrio. Por supuesto, si yo no me cuido, si tengo lesiones vasculares, si tengo una diabetes, si tengo una neuropatía, y seguramente voy a tener ataxia, voy a tener trastorno del equilibrio, voy a tener caídas, pérdida de fuerza, se van a sumar muchas otras cosas. Entonces, siempre depende de cómo lleve yo mi estado, digamos, físico a esa edad, ¿no? A la tercera edad. Bien, cuando hablamos de Parkinson, hablamos de ciertos movimientos involuntarios. Sí, el Parkinson entra dentro de las patologías principales de movimientos involuntarios. No produce ataxia en sí, sí produce rigidez, produce temblor, lentitud, y los pacientes se caen muchas veces porque pierden los reflejos posturales, que le llamamos nosotros, que es el reflejo típico de si vos me empujás, yo automáticamente saco un pie y me sostengo. El paciente con Parkinson pierde eso, entonces se cae, se golpea, pero no porque en sí tenga una ataxia. Ahora, hay cuadros que son parecidos al Parkinson, que se llaman parkinsonismos, que sí tienen ataxia, ¿sí? Son cuadros mucho más raros, atrofia multisistémica se llama, pero juntan parkinsonismo, rigidez, lentitud con ataxia. Bien. Sí, eso ya te orienta para otro lado, digamos. Ahora, cuando el paciente tiene problemas de ataxia, ¿hace crisis o es siempre el síntoma se mantiene y va evolucionando? Se mantiene, va evolucionando. Por supuesto, como decimos, las adquiridas, si yo hago un buen tratamiento, puede mejorar y hasta recuperarse. Y las genéticas progresivas va a ir evolucionando lentamente y va progresando. Pero es mantenido, o sea, no es que el paciente en cierto momento del día va a caminar bien, en otros no, va a tener su ataxia en forma permanente. Bien, hace poco tiempo conocimos la historia de Celine Dion, una artista que estuvo alejada de los escenarios a causa del síndrome de persona rígida, que también mostraba cómo de alguna manera estas enfermedades pueden con tratamientos efectivos controlarse, ¿no? En el caso del síndrome de persona rígida... Y a ver, son enfermedades que tienen relación a cuestiones genéticas o congénitas, ¿no? Donde se producen ciertas alteraciones que en algunos casos son recuperables, en algunos casos tienen tratamiento y en la mayoría de los casos tiende a ser algo progresivo. Hay medicación que puede ayudar, como siempre decimos, no es medicación curativa, pero sí que puede ayudar en los síntomas, y después todo lo que es rehabilitación dentro de la terapéutica, que es el manejo kinesiológico, fisioterapéutico, terapista, de lo que veníamos hablando, ¿no? Bien. Doctor, una persona sana, completamente sana, ¿puede hacer acciones preventivas para evitar tener problemas neurológicos o no? Sí, a ver, lo que hablamos siempre, una de las patologías más comunes a nivel neurológico es la vascular,
que siempre lo hablamos. Incluso en la ataxia, si yo tengo una ACV que me afecta el cerebelo, voy a tener ataxia. Entonces, volvemos a lo mismo, los factores de riesgo vascular, fundamentales. Los repasamos. Los repasamos, la hipertensión y ojo, hay que controlarse porque muchos son hipertensos y no lo saben. Entonces, cada tanto un control no está de más. Bien, a ver, me quedo ahí un ratito. Sí. ¿Cómo que muchos son hipertensos y no lo saben? ¿No presenta síntomas? La hipertensión en general no da síntomas, ¿sí? Hasta que ya produce lesión. Cuando sube la presión demasiado, Exacto. a eso nos referimos, ¿no? Lo que uno tenía la idea de que, no, si no me duele la cabeza, no soy hipertenso, me tiene que doler la cabeza, eso no es así. Ajá. Es una creencia, en realidad, te diría por poner un porcentaje que el 10% de las crisis hipertensivas generan dolor. Hay otras que no te enterás, salvo que te controles. Y ahí te das con que tenés cifras elevadas. Y en ese caso hay que hacer la consulta cardiológica, hacer estudios, porque puede ser que se me subió la presión porque tengo un dolor o porque tomé alguna medicación o algo, o puede ser que yo soy hipertenso y no lo sé. De hecho, hay estadísticas hechas que se habla de que la mitad de los pacientes hipertensos que se detectan no lo sabe, se detectan por un control, ¿sí? Y es así que a través de controles de rutina yo puedo empezar a hacer prevención. Bien, para entender entonces, la hipertensión me puede provocar una ACV. La hipertensión es el principal factor de riesgo que produce un daño vascular causa de ACV. El principal. Ajá. Si yo agarro 10 pacientes con ACV, seguramente 9 son hipertensos. ¿Sí? Es muchísimo, entonces, claro. Es importante el control de la presión arterial. Bien, y si alguien le dice, no, pero yo no tengo problemas de eso, yo tengo colesterol. Es que por eso es importante hacerle entender que muchas veces nos creemos que no somos hipertensos y ojalá sí sea, no lo seamos, pero la única forma de saberlo es controlarte porque no te da síntomas. Bien. Te da síntomas cuando ya te daño el riñón, te daño el cerebro, te daño el corazón, pero ya es tarde. Bien. Hay distintas hipertensiones en el cuerpo que no están relacionadas, ¿no? Cuando hablamos de una hipertensión arterial, no es lo mismo que hablar de una hipertensión pulmonar o una hipertensión en los ojos, ¿no? No, son no es distintas. lo mismo. Es distinto, son compartimentos separados. Y no necesariamente tienen que ver una con la otra. Yo puedo tener un glaucoma, que es la hipertensión del ojo, sí, y no ser hipertenso, ¿sí? O al revés, ser hipertenso y no tener por qué tener un glaucoma. Es algo separado. Y la hipertensión pulmonar generalmente la presentan pacientes que tienen patología pulmonar, llámese un EPOC o alguna cosa de esta. Bien, le he pedido la aclaración porque por ahí uno habla con términos médicos, científicos, y cuando estamos en la casa, que también queremos compartir lo que el médico nos explicó, porque interpretarlos a ustedes es muy complicado también. Es complicado, ¿no? Es complicado y sí, por ahí a nosotros nos cuesta transmitir y hay que... Pero bueno, si tratamos de hacerlo lo más didáctico y simple para que la gente lo entienda, que es la idea de esto. Bien. Usted ya tiene varias consultas que nos hacen llegar nuestros televidentes a través del 11 26 09 0909. Si a usted le parece, compartimos y respondemos algunas. Perfecto. Buenas tardes, soy fan del programa, nos dice Natalia, le agradecemos un montón que esté del otro lado. Saludos al doctor Tomás, que me diagnosticó con síndrome vertiginoso. Dice, resulta ser que ahora tengo cáncer. Bien, a ver, el vértigo, creo que lo hemos charlado también varias veces, es un síntoma también que se puede producir por varias causas. La principal causa suele ser algún problemita a nivel del oído, el vértigo posicional por el problema de los otolitos que hemos charlado. Por supuesto, existen causas neurológicas, lesiones también del cerebelo me pueden dar un vértigo. Y hay otras causas, vértigo relacionado a migraña y otras más. Lo del cáncer, claro, es otra no sé enfermedad, qué tipo de cáncer, claro. Habría que ver. Bien. En general no debería tener una relación. Pero exacto. Bueno, es posible que sea simultáneo también. Sí, porque estamos hablando de una patología exacto. distinta, ¿no? Buenas tardes, doctor. Soy diabética, insulino dependiente. A veces pierdo el equilibrio y a veces se me endurecen los dedos, calambres en las piernas. Estoy preocupada, se me cruzan las ideas. Dice, me olvido, doctor, dice Liliana. Bien, ahí hay dos temas separados. Bueno, es diabético y el diabético es el otro factor de riesgo vascular importante que hay que saber controlar. Los pacientes diabéticos pueden hacer dos cosas. Pueden hacer neuropatía, lo cual la lesión de los nervios periféricos, la neuropatía me puede dar calambre, pérdida de equilibrio, endurecimiento de los dedos, todo lo que pone primero.
debería hacerse ver, hay estudios para detectar si hay una neuropatía y la neuropatía tiene un tratamiento. Por otro lado, el tema de los olvidos que dice, ahí ya estaríamos hablando de que puede haber lesión vascular o de algún tipo de nivel cerebral. Ya no tiene que ver con la neuropatía, pero el diabético puede hacer lesiones vasculares a nivel cerebral y eso te da un deterioro cognitivo, en cierta manera. Bien. Así que habría que evaluarla para ver y hacer seguramente algunos estudios. Consulta para el doctor, dice, ¿un neurólogo puede tratar el trastorno llamado tinnitus? Dice Carlos, ¿o es otra especialidad? Lo vemos mucho, Ajá. lo vemos mucho porque muchas veces viene asociado a ciertos síntomas que nosotros vemos más, como el vértigo, por ejemplo. Vértigo y tinnitus. El tinnitus es el ruido, el zumbido en el oído, que es muy común. En general no tiene una base orgánica neurológica cuando está solo, ¿sí? Cuando está solo suele ser por alguna lesión timpánica o por algún trastorno en la articulación temporomandibular. Es más te diría, de la esfera del otorrino. Bien. ¿Sí? Pero nosotros lo vemos cuando viene asociado con vértigo y todo, por ejemplo, en patologías neurológicas también. Solo es más raro que sea de causa neurológica. Bien. Doctor, acá Ezequiel nos dice que tiene temblor. Temblor esencial, ¿así se llama? Hay un tipo de temblor que es el temblor esencial. Bueno, sí. tengo temblor esencial. Dice a qué se puede deber y qué medicamentos se puede tomar. Pero escuche, mi hermana, dice Ezequiel, tuvo ataxia cerebelosa degenerativa hasta la muerte. ¿Se puede heredar a los hombres? Ya que dicen los médicos que esto le agarra más a las mujeres. A ver, lo que decía hace rato era que hay distintos tipos de genes, de ataxias degenerativas, genéticas. Algunas son autosómicas dominantes, otras son autosómicas recesivas, otras son ligadas al X, que le llaman. Y hay las autosómicas dominantes o recesivas, tranquilamente la puede tener la mujer o el varón, ¿sí? Porque no está ligada. Ezequiel se tendría que hacer hacer ver. Debería hacerse ver, porque si tiene un temblor, si bien es verdad, puede ser un temblor esencial, pero el temblor muchas veces es un síntoma que puede estar asociado a algún tipo de ataxia. Claro, si ya sabe que la hermana murió de esto. No digo que lo tenga y ojalá así no sea, pero debería hacerse controlar, ver y ver por dónde viene esto. Si no se trata la ataxia, ¿la expectativa de vida es menor? Es menor, por supuesto, en el sentido de que uno tiene muchas cosas para hacer para enlentecer la progresión, lo que decíamos, y eso, por supuesto, sobre todo va a mejorar lo que es la calidad de vida del paciente, o va a enlentecer el deterioro en la calidad de vida del paciente. Bien. Doctor, acá alguien, Rubén dice, quiere hacer una consulta, dice, el hijo tiene temblor en las manos. Lo llevé al médico, me dijo que es por la ansiedad. ¿Esto es cierto? ¿Se puede tratar? Sí. El temblor más común que vemos es relacionado a ansiedad, es un temblor postural. Ese que tiemblan mucho los chicos. Bueno, mi hijo también agarra el más lápiz. Relacionado a ansiedad. Habría que evaluarlo, determinar que así sea, obvio, y eso sí tiene tratamiento y con ciertas medidas, incluso medidas que no son ni medicamentosas, puede estar muy bien y sin temblor, saber manejarlo. Bien. Doctor, tengo migraña, dolor de cabeza, mareo y temblor. ¿Pueden ser síntomas de ataxia? No, pero sí pueden ser síntomas de la misma migraña, ¿no? El mareo muchas veces se asocia con migraña. Pueden ser síntomas tensionales también. No pensaría en ataxia porque él ahí no menciona ninguna pérdida de equilibrio. O sea, dolor de cabeza, mareo y temblor. No es una pérdida de coordinación o de equilibrio. No pensaría, pero sí pensaría que puede estar relacionado a la misma migraña o a cuadros tensionales. ¿Sí? Tensionales me refiero a estrés, a ese tipo de patología, ¿no? Bien. Doctor, estamos llegando al final del bloque. Nos preguntan acá, ¿dónde atiende usted? Bueno, básicamente y principalmente en Santa Clara, ¿sí? Que está en Urquiza. Después estoy en España, en lo que es Swiss Medical. Bien. Y un consultorio de PAMI que es en la calle del Milagro, 498. 498. 498. Ahí está, para quienes entonces quieran hacerle alguna consulta sobre esto o cualquier otra afección que tenga que ver con el cerebro. Muchas gracias, doctor, por haber venido. A vos, Nora, y a todos los oyentes.
Antes de irnos a la pausa, queremos acercarle un consejo del Círculo Médico de Salta. Hola, soy el Dr. René y estoy orgulloso de formar parte del Círculo Médico de Salta. En la vida buscamos consejos y protección para resolver los problemas más pequeños y cotidianos. Mercedes rompe el auto y no duda en llevarlo a su mecánico de confianza. Para resolver pequeños problemas, confiamos en expertos. Por eso, a la hora de cuidar a tu familia, no dudes en contar con el Círculo Médico de Salta. Entrá en nuestra página y encontrá las obras sociales y prepagas que el Círculo recomienda. Si está en nuestra página, es un aval de confianza. Somos la mayor red prestacional de salud de Salta.